Buenas tardes muchachos. Hoy vamos a tratar de ya concluir con este otro proyecto, que es con el que habíamos estado trabajando ya para finalizar el tema de la unidad. En este caso pues hemos estado desarrollando lo que son los calentadores solares correspondientes a los temas que son derivados de la especialidad en fuentes alternas de energía. Y bueno, lo que se pretende con esto es desarrollar un modelo, una maqueta de lo que es un calentador solar, comúnmente conocido también como boiler solar. Y bueno, habíamos definido que íbamos a desarrollar por separado cada uno de esos elementos con la finalidad de poder utilizarlo con fines demostrativos y explicativos, cuál es su función básica y también, sobre todo, para poder tener una idea más precisa de qué es o cuáles son cada uno de sus componentes y poder estar hablando por separado de cada uno de ellos y entender de una manera más visible cuál es su funcionamiento y sobre todo qué componentes y materiales se utilizan para su elaboración. ¿Sale? Y en una práctica es un poquito más teórica, cuál es su funcionamiento a través de qué componentes es que este tipo de tecnologías pueden hacer uso eficiente de la radiación solar. Y bueno, en principio quiero hablar de lo que ya es bien conocido para ustedes, que es acerca de, yo considero que es uno de los componentes primordiales en un calentador solar, ya que de él depende que en primera instancia que el agua se mantenga eh, y en segunda instancia que a través del efecto termosifón que nos va a permitir a nosotros calentar el agua y con esto poder disminuir su densidad, mantener los líquidos calientes en la parte de arriba y los líquidos con los que se le está suministrando agua a el termotanque pues se mantengan en la parte de abajo. ¿Vale? Habíamos hablado, recuerden, de lo que era el efecto termosifón, que nos permitía a través de los tubos colectores poder eh, captar la radiación del sol y con esto hacer que los líquidos a través de la conducción y la evaporación se mantuvieran en la parte de arriba. ¿Sale? Pero bueno, eso ya es un poquito más de teoría. Lo que nos interesa ahorita es poder platicar acerca de los componentes con los que se desarrolló esta maqueta para que fueran componentes por separado y nos ayudaran a poder desarrollar toda una estructura lo más cercana a la realidad para con esto poder nosotros hacer demostraciones prácticas y sobre todo para poder explicar con mayor precisión cuál es cada uno del funcionamiento de cada uno de esos elementos. ¿Vale? Entonces, como ya habíamos mencionado, íbamos a hacer cada uno de los componentes de tal manera que fueran lo más precisos posibles, acercados a la realidad y también pensando en que fueran montables en su totalidad para nosotros poder desensamblarlos o quitar elementos de una forma bastante simple y esto a su vez pues que nos permitiera poder demostrar en su totalidad cuáles son cada uno de los elementos de forma más visible. ¿Sale? Hablando de eso, pues fue que determinamos nosotros, en el caso del termotanque, poder hacer tres elementos que nos permitieran desensamblarlo de tal manera que nos permitiera tener una vista al interior y con esto pues nosotros poder hacer más explícito la explicación de sus elementos al interior. ¿Vale? Voy a
hacer transparente este elemento, que es una de las tapaderas laterales. Y bueno, por ahí, si se puede notar, pues se ve al interior. El termotanque efectivamente es un componente hueco que nos va a permitir, ya lo decíamos, almacenar agua, agua fría en la parte de abajo y agua caliente en la parte de arriba. ¿Sale? Ok, estos elementos, como ya lo mencionábamos, son totalmente desmontables y nos van a permitir tener una visualización más completa de cada uno de esos elementos. ¿Vale? En este caso, el termotanque está compuesto por 3 elementos, que es el tubo central y las 2 tapaderas laterales. ¿Vale? Y como ya vimos ahorita, pues estas tienen una pequeña muesca o ranura que nos van a permitir mantenerlas en 90 grados para que no tengan movimientos, ya que se trata de un elemento circular. ¿Vale? Y bueno, por ahí también tenemos en la parte de arriba lo que es la válvula de escape, que nos va a permitir a nosotros poder demostrar de una manera más gráfica cuál es su funcionamiento, ya que habíamos determinado que este tipo de tecnologías pues era utilizada para calentar líquidos. Esto generaba presiones al interior y pues bueno, habíamos determinado que esta presión al generarse pues tenía que tener un punto de extracción. ¿Vale? Ok. También por aquí tenemos unos pequeños orificios o huecos que nos van a permitir a nosotros conectar o hacer la simulación de la conexión de lo que son los tubos al vacío, que son los que captan la radiación del sol y a su vez nos permiten calentar a través, ya lo decíamos, del efecto termosifón, los líquidos al interior de nuestro calentador solar. ¿Vale? Y bien, habíamos pensado en desarrollar también estos elementos en elementos impresos en 3D, pero luego habíamos decidido o definido que estos elementos los íbamos a crear con fines más prácticos mediante el uso de tubos de cobre. ¿Sí? Esto con la finalidad de poder mantener la estructura de una forma más rígida y sobre todo para poder nosotros explicar a través de estos elementos lo que es el efecto termosifón. ¿Vale? Y bueno, en la parte de abajo está lo que es lo concerniente a la estructura, que mantiene al termotanque fijo en un ángulo de 90 grados con respecto al eje X. Y por aquí tenemos estas varillas que nos permiten tener anclado a lo que es la base, en donde también van a ir conectados los tubos despresurizados de vidrio, que si se fijan en la parte de abajo, pues también cuentan con orificios que están puestos con un ángulo de 65 grados que nos van a permitir a nosotros poder hacer la conexión desde el termotanque hacia la base de nuestro calentador solar. ¿Vale? Si se fijan en la parte de abajo, pues tenemos estos orificios, pero a diferencia de los otros no son huecos, esto con la finalidad de que se mantengan fijos sin tener movimiento ni horizontal ni vertical, y poder, ya lo decíamos también, tener la estructura sin tanta movilidad. ¿Vale? Ok, el termotanque también, si ustedes recuerdan, habíamos definido que en la parte interna de pues iba a estar hueco con la finalidad precisamente de ver estos tubos que atraviesan estos huecos y que al interior pues se supone que tienen un sistema que le permite poder calentar los líquidos al interior.
¿Vale? Esto también ya lo decíamos con fines explicativos meramente. ¿Vale? Y también por ahí definimos el desarrollo de una estructura junto con un colector o tinaco que nos va a permitir a través también de tubos de cobre hacer las conexiones desde el colector hacia nuestro termotanque. Ya decíamos que los líquidos de agua fría que provienen desde nuestro termotanque o tinaco entran por la parte de abajo de nuestro termotanque y salen obviamente ya con el agua caliente por la parte de arriba. Esto debido a la disminución en la densidad del líquido. ¿Vale? Y bueno, toda la estructura también obviamente de nuestro termotanque está dividida en tres partes. El termotanque también es una estructura hueca, esto con la finalidad de poder demostrar su uso. Y si se fijan por ahí, pues se alcanza a ver que es una estructura efectivamente hueca que nos va a permitir a nosotros tener una visualización más precisa de sus elementos. ¿Vale? Ok, voy a hacer visible otra vez esto. Y también definimos que el termotanque estuviera compuesto por 3 elementos para su impresión 3D. Al igual que nuestro termotanque, pues cuenta con un tubo central y tapaderas en sus costados que nos van a permitir poder tener una impresión 3D pues sin tanto gasto, ¿no? De material. Y bueno, también recuerden que este sistema iba a estar diseñado también para poder conectar luego, y eso sería futuro, otros elementos que también tienen que ver con todo este sistema de captación solar que nos permiten hacer llegar agua caliente hasta el interior de nuestras casas. ¿Vale? Bien, pues yo creo que eso sería todo. Por ahí tiene elementos visibles que nos permiten a nosotros pues, determinar que es un proyecto que está desarrollado en el CECITET y más específicamente en el plantel de Dolores Hidalgo, ¿vale? Que es en donde se ve lo que es la materia de fuentes alternas de energía. ¿Vale? Ok, pues eso sería todo de mi parte. Cualquier duda, aquí voy a estar a sus órdenes. Si alguno de ustedes quisiera que se le anexara algún elemento más, pues cuestión de que me lo comente, por favor. Y por aquí nos vamos a seguir viendo con otros proyectos que también ya están desarrollados y pues ya nada más es cuestión de subirlos a la plataforma de YouTube. ¿Vale? Nos vemos. Gracias.